El misterio de Belicena Vilca, libro cuarto, capítulo 42, segunda parte. Dispuesto a hallar la piedra, partió hacia Tierra Santa no sin antes ser excomulgado por el Papa Gregorio IX. En ese mismo año murió de parto la infortunada reina Isabel, dando a luz al futuro rey Conrado IV, padre luego del desgraciado Conradino. Enterado que Juan de Ibelín se hallaba en Chipre, tomó esta isla por asalto con 800 caballeros teutónicos y se apoderó de sus hijos Bailán y Balduino de Ibelín. Llegado hasta el campamento del emperador para parlamentar, Federico II le solicitó la devolución de la piedra y del mensajero de Gengis Khan, a lo que respondió Juan de Ibelín que el mongol había muerto hacía años y que la piedra la tenía en su castillo de Beirut, en la Palestina franca. Ante esto, hizo Federico colocar a los jóvenes príncipes en el potro de tormentos y amenazó con el suplicio si no le era restituida la piedra en un plazo mínimo, a lo que accedió sin condiciones el señor de Beirut. Una vez obtenida la piedra, pudo conocer la raíz del complot. Este había tenido su origen en la Orden del Temple. El gran maestre le había asegurado al Papa y a muchos piadosos caballeros francos que Federico II planeaba una alianza con los mongoles para someter el mundo a su voluntad. El siguiente paso sería la destrucción de la Iglesia Católica. Esta información, aunque no totalmente falsa, sí era maliciosa y malintencionada y consiguió el efecto buscado de impedir que dicho pacto se concretase. Pero el complot se había desarrollado 6 años antes y ya no tenía arreglo, luego de la muerte de Gengis Khan. Así pues, vencido en lo que constituía el objetivo espiritual de su vida, desembarcó Federico II en Tierra Santa, dispuesto a tomar venganza en cuanto le fuera posible. Paradójicamente, aquel emperador de los reyes cristianos afrontaba una sublevación general de los señores francos, fomentada por las órdenes templaria y del hospital, y en cambio gozaba de la alta estima de los árabes. Durante años, en efecto, Federico II mantuvo correspondencia con el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, quien lo consideraba el más grande príncipe de la cristiandad y un santo. En esa ocasión no vaciló en cederle las 3 ciudades santas, Jerusalén, Belén y Nazaret, que estaban en su poder, y en 1229 se firmó el Tratado de Jaffa, que confirmaba tal cesión, siempre y cuando la custodia estuviese a cargo de los caballeros teutónicos. Pero Federico II no se contentó con humillar de este modo a los francos. Deseaba que toda la Siria pasase a poder de los caballeros teutónicos y empleó cuanto recurso tuvo a mano para lograrlo, entre ellos la promesa hecha a los sultanes de compartir con los mahometanos los lugares santos. De hecho, permitió que en Jerusalén continuaran abiertas las mezquitas, lo mismo que en las demás ciudades que recuperó. En Jerusalén protagonizó el hecho más irritante al tomar la corona del rey, que se hallaba sobre el Santo Sepulcro, y coronarse por sí mismo, colocándosela en la cabeza ante la presencia del gran maestre de la orden teutónica, Hermann von Salza, y cientos de caballeros alemanes y sicilianos. No conforme con esto, se dirigió a San Juan de Acre, bastión de los templarios, y la ocupó con sus tropas. En el palacio del rey, del que se apoderó por ser soberano de Jerusalén, dio una gran fiesta a la que invitó a numerosos jefes del ejército sarraceno, durante la cual exhibió decenas de prostitutas cristianas rescatadas de lupanares pertenecientes a los templarios. Esta iniciativa puso al descubierto la hipocresía de los caballeros francos, que por un lado proclamaban la castidad y hasta practicaban la sodomía, y por otro exponían a esas mujeres bautizadas a toda suerte de tentaciones y pecados. Tan cruda realidad impresionó aún a los no demasiado virtuosos sarracenos,
y el prestigio de los templarios cayó más abajo que nunca. Desde luego que el emperador buscaba con tales denuncias que los templarios perdiesen la paciencia y le ofreciesen una excusa para librarles batalla. Y su táctica dio resultados porque estos intentaron asesinarle y aquel respondió atacando la casa del Temple y el castillo Champempelerin. Y si no acabaron todos exterminados por las iras de Federico II, que previsiblemente no tardaría en llamar en ayuda a los árabes, fue porque recibió la puñalada por la espalda de saber que su suegro, Juan de Brienne, estaba invadiendo Sicilia por mandato del Papa Gregorio IX y que su hijo Enrique II, rey de Alemania, lo traicionaba apoyado a los güelfos. Aquellas malas noticias lo obligaron a regresar a Sicilia, donde con tropas muy superiores venció al Papa y lo obligó a que le levantara la excomunión, marchando luego a Alemania, donde depuso a Enrique y lo reemplazó por el niño Conrado IV. En los años siguientes hizo construir el castillo del rey del mundo por los iniciados hiperbóreos y soterró la piedra que usted ha localizado ahora, Lupus. Pero tenga presente que Federico II fue también un tulku, cosa que todos aceptaban en su tiempo, puesto que el pueblo jamás se resignó a su muerte y aguardó su regreso durante siglos. ¿Y dónde suponían los gibelinos que había viajado el emperador? Pues nada menos que al reino del preste Juan, vale decir, al reino de Gengis Khan, el gran emperador de Catay, Katagar o Agartha, el mítico reino de Katigara, al que se situaba en China. En la época de Federico II, el gran Khan era también el gran Khan, es decir, el señor del perro, el guardián de la piedra del cielo, el rey del Imperio Universal del Este, tal como le mencionara yo hace varios años, con motivo de vuelo de Rudolf Hess a Inglaterra. Cuando Federico II partió, después de 1250, y especialmente durante el interregno, cientos de trovadores y juglares cantaban coplas en las que se narraba el viaje del emperador al reino del preste Juan, y se vertían lágrimas y lamentos porque ambos reyes no se hubiesen al fin encontrado, hecho que traería aparejado el nuevo orden del Imperio Universal. No obstante, se aseguraba en las trovas, algún día Federico II, portando su piedra de Venus, Lapis Exilis, se reuniría con Gengis Khan para fundar el Imperio Universal. Para terminar, quiero recordarle que la mentada alianza entre el Imperio Romano Germánico y el Imperio Mongol era un secreto a voces en el siglo XIII, aunque más tarde el oscurantismo sinárquico ocultó la verdad de los hechos. Pero basta remitirse a las pruebas para conocer esa verdad. No bien en Occidente se conoció la defunción de Gengis Khan y la posición de su sucesor, Oegodei, no se pensó en otra cosa que en gestar otra alianza, favorable esta vez a los planes sinárquicos. Detrás de esto estaba, por supuesto, la Fraternidad Blanca. En 1245, el Papa Inocencio IV, que se había refugiado en Lyon, la ciudad de los druidas, huyendo de Federico II, proclamó un concilio general con objeto de excomulgarlo y despojarlo de la investidura imperial. Fue el famoso Concilio de Lyon, especie de congreso de Basilea de la época, es decir, semejante al que sostuvieron los rabinos en 1897 y que mencionaban los protocolos de los sabios de Sion, en el cual se discutió la manera más rápida de acabar con la casa de Suabia e implantar la sinarquía universal. Pues bien, nadie asocia el hecho de que en aquel concilio, convocado exclusivamente para tratar el tema de Federico II, el Papa Inocencio IV propuso enviar una embajada al emperador mongol. Del concilio de Lyon
emanarían las directivas seguidas por el monje franciscano Juan de Plancarpín y los frailes Benito de Polonia y Esteban de Hungría, quienes en 1246 llegarían a Mongolia luego de atravesar Rusia. Y si la contraalianza sinárquica no se concretó entonces, fue porque Ogodei había muerto y a Guyuk, su sucesor, no convencieron para nada las cartas del Papa, de quien lo advirtiera su abuelo Gengis Khan. Más adelante la Santa Sede enviaría a Fray Ascelín con idéntica misión de convencer a los mongoles de las bondades de la sinarquía, y el mismo San Luis mandaría caballeros a Mongolia, pero solo a solicitar ayuda contra los árabes. Fueron representantes de San Luis, entre otros, Andrés de Lonjumiau y el fraile Guillermo de Rubruck. Estos partieron en 1253 y llegaron hasta Karakorum por la ruta del Mar Negro, pero también fracasaron porque entonces reinaba Monja Khan, a quien Sartaq, bisnieto de Gengis Khan y cristiano nestoriano, había aconsejado en contra del Papa de Roma. El Papa Nicolás IV, presionado por la orden de predicadores, envía a Bagdad al dominico Ricol de Montecroix, el que establece un trato fructífero con los mongoles y consigue fundar un monasterio en Margá. Como producto de esta embajada surge el viaje del obispo turco Rabán Koma a París, en representación del rey mongol de Persia, Argun. Reinaba entonces en Francia el nieto de San Luis, Felipe el Hermoso, acérrimo gibelino y partidario del Imperio Universal, y por eso la alianza tiene esta vez posibilidades de prosperar. Sin embargo, pese a mantener una conexión diplomática permanente con Mongolia, Felipe el Hermoso no llega a concretar el proyecto debido a la caída de San Juan de Acre en 1291 a manos de los mamelucos del sultán al-Archaf, que traería a Europa a los templarios. Felipe el Hermoso deseaba ser emperador universal, como Federico II de Suabia, pero eso solo sería posible si antes terminaba con el poder de los templarios y los papas, los terribles enfrentamientos que sostuvo con Bonifacio VIII y la complejísima tarea de desmontar la infraestructura de la Orden del Temple lo mantendrían ocupado hasta su muerte. Quizás la oportunidad histórica de Federico II aún estaba presente en tiempos de Felipe el Hermoso, pero este careció de tiempo material para consolidarse en Europa y unirse a las fuerzas espirituales de Asia. En síntesis, Lupus, todo esto prueba que existía un gran movimiento esotérico entre Europa y Mongolia China, mucho antes de la publicitada y folletinesca peripecia de los comerciantes venecianos Polo en el siglo XIV. La de ellos solo fue una lucrativa aventura materialista, carente de todo contenido trascendente, y sin dudas, debido a eso, se la pone en primer lugar. Se ha tratado por los habituales métodos oscurantistas de ignorar lo que no se desea aceptar como real, de negar o no responder a la inquietante cuestión del poderío militar de los mongoles, su superioridad táctica al arrasar invariablemente a las formaciones medievales es innegable, pero ha causado un trauma colectivo a los europeos. ¿De dónde puede proceder la superioridad de una estrategia sino del espíritu, de una inteligencia lúcida y un valor sin límites? Si los mongoles fuesen los bárbaros que se pretende jamás, habrían pasado de los Urales. Pero de nosotros también dirán que fuimos bárbaros y que comíamos carne humana, o quién sabe qué barbaridades más. No olvide que hemos actuado de manera semejante a los mongoles de Gengis Khan y contra el mismo enemigo, y luciendo el mismo estandarte. Si hasta nuestra mejor táctica, la Blitzkrieg, está inspirada en el movimiento veloz y certero de la horda mongólica. Aguarde un momento, Lupus, que iré buscando algo que tenía preparado para usted. La clase magistral que acababa de dictar Tarstein
me había hecho olvidar la guerra, la inminente derrota militar del Tercer Reich y hasta la negra realidad de que no sabía qué iba a hacer de allí en adelante, si debía ir a morir al búnker, como decidió heroicamente la legión tibetana, o si habría de huir hacia un incierto destino en un mundo sin el Tercer Reich, es decir, en un mundo sinárquico. No quería ni considerar esta última posibilidad. En cambio, abrigaba la secreta esperanza de que los iniciados de la Orden Negra hubiesen decidido llevarme con ellos al refugio antártico del Führer. No hice méritos suficientes para merecer tal distinción. Además, allí estaba también Rudolf Hess, mi protector. ¿Acaso él desaprobaría mi presencia? Yo no comprendía completamente el misterioso asunto de los tulkus y su facultad de poseer varios cuerpos. Ya te dije, Nefe, que yo me sentía único individuo, percepción que no varió hasta hoy, y entonces no veía qué problema pudiese haber en que otro tulku se sumase a los tulkus que se preparaban para la batalla final. Antes de continuar con el relato de lo acontecido aquel día, el último que estuve allí, en la Gregorstrasse 239, quiero que repares en que la información aportada por Tarnstein sobre Federico II aclara bastante las palabras de Belicena Vilca, escritas en el día 19 de su carta. Allí decía las causas de la hostilidad de Federico II hacia la Iglesia Golem. Fueron dos: la reacción positiva de la herencia de su sangre pura, gracias a la proximidad histórica del Graal, concepto que ya explicaré, y la influencia de ciertos iniciados hiperbóreos que el mismo Federico II hizo venir hasta su corte de Palermo desde lejanos países de Asia y cuya historia no me podré detener a relatar en esta carta. Usted ha traído hoy algo muy valioso para el Führer y la SS, comenzó diciendo Tarnstein al regresar, mientras me alargaba un estuche de cuero con herrajes de plata y cerradura con llave. Y yo lo recompensaré con algo incomparablemente menor, pero no menos valioso para mí. Tome, Lupus, Kurt, mi libro inédito, Historia secreta de la Thule-Gesellschaft. En él está narrada la historia de los últimos 630 años de la rama alemana de la Casa de Tarsis y contiene las pruebas de su destacada intervención en la fundación de la orden medieval en Genjar, que duraría varios siglos y daría lugar en el siglo XX a la Thule-Gesellschaft y luego a la Orden Negra SS. Se la entrego a usted porque he consultado con los sidas y ellos me han dicho que está predestinado a conocer todos los secretos de mi estirpe. Quizás a usted le sea dado saber lo que ni yo he conseguido, eso es, seguir la historia milenaria de la Casa de Tarsis y descubrir la misión que le confiaron sus grandes antepasados. Apreciaba que para Tarnstein aquel desprendimiento era muy importante, pero entendía también que sutilmente me estaba despidiendo, y eso era lo que temía. Lo sentía por la sensibilidad de Tarnstein, pero yo tenía que aclarar las cosas. Tomé el libro e ignoré su discurso. Habla usted como si no nos fuésemos a vernos jamás, pero a la vez como si yo fuese a sobrevivir lo suficiente para leer este libro, dije con dureza. Tarnstein no se amilanó y decidió responder con ironía a mis desplantes, pero con similar dureza. Muy sagaz, Lupus, pero es que efectivamente no volveremos a vernos en esta vida, a pesar que muy pronto nos reuniremos en la batalla final. Así de ambiguo es el destino de los tulkus. Me resultaba muy difícil comunicarle esto, créame, pero me alegra que usted haya ido al grano. Ahora le diré francamente cuál es la situación. Usted aún es un oficial SS y debe cumplir las órdenes como todos. Y sus órdenes son huir de Alemania de inmediato y ocultarse en la República Argentina, donde vive su hermana. ¡No!, grité, interrumpiendo las directivas.
Ustedes no pueden hacerme esto. Yo he cumplido con todo cuanto se me ha ordenado hasta ahora, con toda la lealtad y el valor que he podido, pero estas órdenes son excesivas. Prefiero 1000 veces morir antes que sobrevivir en un mundo dominado por los judíos. No es falta de valor, no es deslealtad, es asco, camarada Tarstein, simple repugnancia y horror a vivir en un mundo sin honor, donde no flameen en ninguna parte nuestros estandartes. Desde la infancia en Egipto, cuando me incorporé a la juventud hilderiana, he respirado sin cesar la mística del nacionalsocialismo. Nadie nos preparó para esto. No, camarada, no fuimos hechos para ser derrotados por las fuerzas infernales y sobrevivir bajo su imperio. Hace un momento abrigaba la esperanza que se me permitiese ser evacuado al refugio del Führer Tulku, como usted le llama, pero ahora usted me deja helado con sus órdenes de ocultarme en la Argentina. He sido oficial SS, he sido iniciado, he desarrollado facultades asombrosas, pero ahora veo que solo he sido un instrumento del destino, un juguete de los dioses. ¿Y sabe por qué me siento así? ¿Por qué, a pesar de todo lo que he sido y he hecho? La verdad es que yo no comprendo nada, del mismo modo que no puedo ver el signo que soy yo mismo y que ustedes tanto admiran. Y menos comprendo esta condena a sobrevivir a la destrucción del Tercer Reich. Se lo suplico, camarada Tarstein, si no es posible que parta con ustedes junto al Führer, pídame la muerte, concédame la autorización para morir con honor, o hágame matar. Vea, Kurt, se pone usted difícil y deberé interrumpir la exposición de sus órdenes para aclararle algunos puntos. Primero y principal, ya le advertí que desde ahora los partidarios de la sabiduría hiperbórea deberán definir a cuál realidad se refieren, si a la realidad del Führer muerto o a la realidad del Führer vivo. Y le anticipé que los que elijan vivir en la primera realidad serían considerados traidores por la Orden Negra. Usted, mi estimado Kurt, al plantearme el caso de la supervivencia en un mundo donde el Tercer Reich ha sido derrotado, está participando de la primera realidad. Por supuesto, no voy a hacer de esto un silogismo y a concluir que usted es un traidor porque sé que no lo es. Solo que en efecto no comprende la situación, acusación que según me ha dicho ya le han hecho otras personas. Pues yo le aclararé la situación de tal modo que no le queden dudas. Usted no se va a quedar en el mundo que imagina como un condenado, sino que va a actuar como un agente secreto de la Orden Negra SS, en un mundo efectivamente judaico. Y va a actuar como representante del Führer vivo, como su quinta columna, como un iniciado SS infiltrado en territorio enemigo. Nada diferente a las misiones que ha cumplido hasta ahora. Hágame caso, Kurt. Lupus, no crea en la caída del búnker y el suicidio del Führer. Es la única manera en que podrá cumplir sus órdenes. Segundo, y debe creerme, nosotros lo llevaríamos de buen grado al refugio del Führer, pero los SIDAs afirman que usted debe cumplir esta última misión. Como le dije hace años, usted no solo es importante, es un soporte de primer grado para la estrategia del Führer. Y la estrategia no puede permitirse el prescindir de usted en el lugar en que tiene que estar solo porque padezca de náusea y judeofobia. Lo que le pedimos no es imposible para usted y sé que cumplirá. Ellos lo necesitan aquí y los dioses leales son quienes deciden quién va y quién no va al refugio del Führer. Tal selección escapa totalmente a la voluntad de los iniciados de la Orden Negra. Tercero, usted ha presumido erróneamente que yo también partiré al refugio del Führer, pero debo repetirle lo que le dije al comienzo. No volveremos a vernos en esta vida. Eso no significa que yo esté autorizado para irme de aquí. Como usted, mis órdenes aseguran que debo quedarme en este mundo, en esta casa de Berlín Oriental
que jamás será hallada por los rusos, ni así rastrillen todas las casas de la manzana. Sin embargo, usted no debe venir a verme, ni debe ver a nadie más de la Waffen-SS, salvo a su entrañable camarada Oscar Feil. Sobre Karl von Grossen ya le diré cuáles son las órdenes. Eso es todo. ¿Me ha comprendido, Kurt? En caso afirmativo, proseguiré exponiéndole sus órdenes. Supongamos que pasen los años y nada ocurra, y yo desobedezca, decida venir a verle. Interrumpí. No comprende, Kurt. No hallará jamás esta casa. Haga la prueba cuando salga, aléjese unas cuadras en cualquier dirección. Dé una vuelta a la manzana. Haga lo que quiera y regrese luego a la Gregorstrasse y trate de hallar el 239. Comprobará que no existe. Encontrará otra casa diferente, tal vez bombardeada. Si ha podido llegar hasta aquí, es porque yo le esperaba. Pero cuando su presencia no sea necesaria para la estrategia, jamás coincidirá conmigo y esta casa. Tal es el poder de la locación absoluta que poseen los seres consagrados a la estrategia hiperbórea. Solo coinciden en el espacio y el tiempo los seres cuya coincidencia es estratégicamente significativa. Y esa es la realidad de los seres que existen. Y los demás seres creados, aunque estén relacionados entre sí en el espacio y el tiempo, si no son estratégicamente significativos, no existen para el espíritu. Son maya, ilusión. Usted, como iniciado, debería saberlo. ¿Acaso se ha olvidado de que esta es la guerra entre el espíritu y las potencias de la materia? Pero yo no atendía razones. Desde luego que comprendía que un pontífice hiperbóreo como Tarstein tenía el poder de situarse en otras dimensiones de la ilusoria realidad de Maya, incluyendo la casa de la Thule Gesellschaft, y que yo jamás lo encontraría si él no quería que ello sucediera. Pero insistí una vez más. ¿Y si empleo los perros Daibas? Si lo rastreo a través de las dimensiones y me aproximo a usted, aunque no sea en la Gregorstrasse 239, Tarstein se echó a reír. Realmente es obstinado, Kurt. Si emplea los perros Daibas, sin dudas me encontrará. Igualmente, si los hace volar hacia el refugio del Führer, con seguridad lo llevarán hasta allí. Pero no quiero exagerar cómo tomará cualquiera de nosotros una actitud semejante de su parte. Acéptelo de una vez por todas. Es usted un militar y seguirá siéndolo de en adelante. Nadie lo licenciará de la SS. Y como militar debe obedecer órdenes que yo le transmitiré ahora y usted cumplirá escrupulosamente. Órdenes que, si no cumple, serán causales de sumario o tribunal del honor. Si usted se aparece por mi lado o se dirige al refugio del Führer, se haría pasible de la pena de ejecución sumarísima, pero lo que es peor que la muerte para un iniciado, sería expulsado de la Orden Negra SS. Sé que es duro lo que le digo, pero debe aceptarlo y comportarse como un militar, como un guerrero sabio. Antes se quejaba de que el Tercer Reich no lo instruyó para vivir bajo la sinarquía universal. Es cierto, pero si en algo lo hemos esclarecido, es en la diferencia entre el corazón y la mente egoica, vale decir, entre la razón del corazón y la razón del yo, entre las emociones o sentimientos del corazón y las ideas puras del yo espiritual. Y en la ética noológica de la sabiduría hiperbórea le hemos demostrado la superioridad espiritual del yo por arriba del corazón. Le hemos enseñado a dominar con el yo al corazón. Lo despojamos de sentimientos y le forjamos un nuevo corazón de acero. Le pusimos una piedra en el corazón, Kurt, y a cambio de la razón del corazón, que es débil y encantadora, lo hicimos acceder al honor absoluto del espíritu, fundamento de la camaradería. Le recuerdo estos principios ético-noológicos, porque, y discúlpeme la franqueza, su actitud me resulta pusilánime, producto de una miserable conexión afectiva, de un miedo a prescindir de las ilusorias relaciones
entre iniciados hiperbóreos, de una falta de fe en sí mismo. La verdad, la dura verdad, Kurt, es que nosotros no somos amigos ni nunca lo seremos. Somos, eso sí, camaradas, partidarios de los ideales místicos de la estrategia del Führer. Y si no somos amigos y las órdenes estratégicas exigen que no nos veamos más en esta vida, ¿me puede decir por qué motivo espiritual querría usted reunirse conmigo fuera del Kairos? Me quedé mudo. Ya no respondería a esta pregunta sin respuesta, porque me acordaba de mi actitud en la operación clave primera, cuando, guiado por los perros daivas, me convertí en líder carismático, en héroe, y conduje a los camaradas al infierno del Valle de los Demonios Inmortales. Qué diferente moral la de aquel momento y la presente. Claro que entonces no había comenzado la guerra y el Tercer Reich parecía militarmente invencible. Me daba plena cuenta que lo difícil de digerir, aun cuando uno comprendiera los motivos estratégicos del Führer y los compartiera, era la destrucción del Tercer Reich y probablemente constitución de la sinarquía universal. No ocurría que mi corazón se hubiese ablandado, sino que la guerra, el resultado aparente de la guerra, me habían confundido, y de esa confusión se formaba la actitud nihilista que presentaba ante las órdenes de Tarnstein. Entonces lo entendía. La sabiduría de Tarnstein me lo había hecho entender. Por eso su pregunta quedaría sin respuesta. Pero no por eso cejaría en mi actitud negativa. Como te dije, Nefe, la realidad de 1945 era muy difícil de digerir, pese a que Tarnstein me aconsejara no creer en ella. Visto que no le replicaba, Konrad Tarnstein prosiguió, sin más, con la exposición de las órdenes. Bien, Kurt, continuaré con sus órdenes. Lo primero que hará, al irse de aquí, será volver a Italia, al monasterio de nuestros camaradas franciscanos, donde se han ocultado Brongrosen y Fey. Ustedes tres figuran en una lista secreta que maneja una organización de la SS, conocida con el nombre clave de la Araña. Tal organización se ha formado para apoyar a los miembros de la Waffen-SS que sean objeto de la persecución judaica luego de la guerra. Ha de tener prudencia cuando deba tratar con ellos, porque consiste en un grupo exotérico que poco o nada saben sobre la Orden Negra, como no sean noticias de segunda mano. Para su desventura, le confirmaré que los 775 iniciados SS de la Orden Negra y sus instructores han sido o serán evacuados de la civilización occidental, pues aunque no todos sean aceptados en el refugio del Führer, existen otros refugios apropiados para guardar la batalla final. Los 15.000 niños de sangre pura, producto de los experimentos raciales de Darré y Rosenberg, han sido trasladados a esos sitios. A usted, por el contrario, se le solicita permanecer en este mundo, y no conozco otro iniciado al que se le haya dado semejante orden, aunque no descarto que en el futuro se envíen iniciados para cumplir misiones especiales. Los dioses sabrán por qué lo han determinado así, y a ellos habrá de reclamarles. Pero mientras tanto, deberá tener cuidado, mucho cuidado, porque quienes queden en representación de la SS serán camaradas sin instrucción esotérica de la sabiduría hiperbórea, muchos de los cuales no han comprendido ni comprenderán la verdadera estrategia del Führer. Fíjese que aunque el Führer sugirió resistir hasta la última gota de sangre y destruir Alemania hasta los cimientos antes que permitir que caiga en manos enemigas, se han dejado a disposición de los aliados nuestro más valioso capital humano, es decir, los grandes científicos. La SS podría haberlos ejecutado a todos y, no obstante, los ha protegido y se los ha servido en bandeja a los aliados. Se preguntará por qué. Pues porque todos han recibido la orden del Führer de rebelar al enemigo y estimular su construcción,
el secreto de las armas más terribles que la mente humana pueda concebir. Desde los distintos países donde sean llevados, ellos fomentarán la competencia de los armamentos sofisticados y desarrollarán armas nunca soñadas, que pondrán a unos contra otros por la natural ignorancia de los militares y harán peligrar la alianza universal sinárquica. Con los planos que ya se llevan del Tercer Reich, tienen de sobra para iniciar dicha táctica que obedece al propósito estratégico de generar un cierto estado de tensión mundial cuando se declare la sinarquía universal. Entonces intervendrán los dioses, las corrientes espirituales subterráneas de la humanidad, puestas en tensión extrema por el peligro permanente del fin de la civilización, reaccionarán ante el terror judaico en que se afirmará la sinarquía, y sobrevendrá la batalla final, durante la cual regresarán el Führer y la SS eterna. Usted comprende esta sencilla pero ultra secreta táctica que constituye una celada inevitable en la que caerán los aliados, pero ¿cuántos más la entenderán? Ya verá como muchos supuestos nazis y aún exministros de la SS sostendrán que nuestros científicos son traidores. Pero es que ellos son incapaces de comprender la estrategia del Führer y por eso no entienden las acciones de quienes actúan motivados por fines estratégicos. Menos lo entenderán a usted si descubren lo que es, estimado Lupus. Deberá ser prudente y tolerante con esos camaradas que han optado por la realidad del Führer muerto. Una vez que lo hayan ubicado, se desconectará de ellos y nunca retomará el contacto. Será una elemental forma de prevenir riesgos innecesarios, pues para enemigos usted ya tiene bastantes y terribles con la fraternidad blanca, los inmortales Vera y Birsa y los druidas y judíos que lo buscarán para eliminarlo. Como le decía, aguardarán en Italia hasta que les entreguen los pasaportes argentinos y los pasajes. La araña les depositará en bancos de Buenos Aires una suma de dinero que les permitirá a cada uno instalarse sin problemas. Deben retirar de inmediato esos fondos para evitar posibles rastreos e investigaciones. Con respecto a usted, los sidas dicen que debe buscar una localidad consagrada a la Virgen de Agartha, no lejos de su familia. Podrá encontrarse con su hermana, pero empleando todas las formas de cobertura del manual del servicio secreto. Es por el bien de ambos. Piense que si el enemigo descubre a su hermana, pueden intentar sonsacarle su paradero por medios violentos y aún presionar sobre usted. Y que si usted está bien cubierto, pero delata a su hermana, pueden vengarse en ella ante la imposibilidad de capturarlo a usted. Iguales precauciones adoptará para encontrarse con Oscar Feil, quien debe habitar en un sitio alejado de su morada. Tienen prohibido realizar cualquier tipo de sociedad comercial, ni aun por medio de terceros, e intervenir en actividades comunes que los puedan relacionar fortuitamente. Solo se reunirán como camaradas para compartir sus ideales espirituales. Con respecto a von Grossen, usted deberá despedirse para siempre de él en la Argentina. Oscar Feil podrá mantener el contacto, pero es conveniente que también se aparte, pues el viejo zorro no se quedará quieto y tratará de librar su guerra privada contra la sinarquía. Posiblemente se convierta en asesor en cuestiones de inteligencia y contraespionaje y se ponga al servicio de regímenes pseudofascistas de los que abundan en Sudamérica. Nada que les convenga a ustedes. Por último, conserve a los perros daivas, pero no los utilice salvo en caso de extrema necesidad. Lo mismo vale para sus facultades iniciáticas. Manténgase alerta, bien entrenado, pero no actúe salvo en caso extremo. Estas son en síntesis sus órdenes: esperar, sobrevivir, protegerse y esperar. ¡Por todos los dioses!, grité fuera de mí. ¿Esperar qué? No puedo darle más información, respondió Tarstein, impasible. Cumpla sus órdenes
y ya lo sabrá. Me dio un apretón de manos y, como si tal saludo no bastara, me abrazó. Hasta siempre, Kurt von Suberman. Vaya tranquilo, que su aporte ha sido invalorable para la causa de la Orden Negra SS. El Tercer Reich lo ha condecorado con la Cruz de Hierro, pero la Orden le concederá algún día una distinción aún más valiosa, que usted ha ganado merecidamente. Le repito, pronto nos veremos nuevamente durante la batalla final, aunque no nos encontremos más en esta vida. Estábamos en la puerta. Yo había salido y sostenía la inútil motocicleta mientras escuchaba decir a Konrad Tarstein casi las mismas palabras del Gurkha Banji. Hubiese querido llorar de impotencia ante aquel absurdo. Todos morían o se iban. Solo yo, mudo testigo de una realidad terrible y secreta, debía permanecer en el infierno, y sin saber por qué. ¡Heil Hitler!, grité por todo saludo, en tanto la puerta de la Gregorstrasse 239 se cerraba tras de mí para siempre. Arranqué la motocicleta y, esquivando los escombros, di vuelta a la manzana. Antes de completar la tercera cuadra, alguien me disparó desde una terraza. La bala seccionó limpiamente la horquilla y la rueda delantera se cruzó de golpe. Apreté los frenos y volé varios metros delante. Sin dejar de rodar, me oculté tras el chasis incinerado de un automóvil, perseguido por una lluvia de balas. Había olvidado que llevaba uniforme ruso y me estaba paseando por una solitaria calle de Berlín sin protección alguna. Solté varios juramentos y corrí hasta la esquina, pegándome a las paredes. Me encontraba nuevamente en la Gregorstrasse. Ya estaría lejos de allí si no me hubiese propuesto echar un último vistazo a la casa de Tarstein. Avancé los metros que me separaban de ella, mirando hacia ambas esquinas alternativamente. Era noche cerrada, pero no silenciosa. Ese 30 de abril amanecería acompañado de los más recios combates, y el ruido de las balas, obuses y bombas era ensordecedor. Pronto comprobé desolado que la advertencia de Tarstein no era vana. De hecho, el 239 no existía ahora en la Gregorstrasse, pero sí el sitio por donde yo saliera. Lo evidenciaban las huellas recientes de los neumáticos de la motocicleta en la vereda y en la calle. Mas la puerta 239, frente a esas huellas, ya no se encontraba. En su lugar estaba la puerta cerrada de un negocio en bastante buen estado. Quité con la mano la capa de polvo que cubría la placa y leí: Bulchandum Hyperborea. Sentí pasos que se acercaban, quizás los francotiradores que me habían disparado minutos antes. Allí no quedaba nada por hacer, así que eché a correr en dirección contraria. Te repito que el tiempo apremia, Nefe, así que dejaré para otra oportunidad el relato de las aventuras corridas hasta llegar a Italia. Mencionaré solamente que en junio de 1945 me reuní con Karl von Grossen y Oskar Feil en el monasterio franciscano del sur de Italia y que permanecí allí hasta febrero de 1947. En esa fecha nuestro contacto con la araña nos presentó a un oficial del ejército argentino de nombre Zapalla, quien nos proporcionó pasaportes y pasajes y desde luego nuevas identidades. Yo pasé a llamarme Cerino Sanguedolce, como tú ya sabes. Oskar se convirtió en Domingo Pietratesta y Karl von Grossen Carlo de Grandi. Los tres aparentaríamos ser inmigrantes italianos, de allí la filiación lingüística de los nombres. Ya en este país, todo sucedió como lo había previsto Tarstein. Nos entregaron el dinero en Buenos Aires y cada uno se fue a vivir a una provincia distinta. Von Grossen se quedó en Buenos Aires y, como dijera Tarstein, no tardaría en dedicarse a organizar un servicio secreto en compañía de otro antiguo camarada suyo de la Gestapo, el SS Standartenführer
Justiniano von Grossmann. Oscar Feil eligió Córdoba y parece que los dioses lo habían guiado, pues años más tarde encontró allí la Orden de Caballeros Tirodal, que orientó sus últimos días. Y yo, sabiendo que los Signagel residían en Salta, decidí que Santa María de la Candelaria era un buen título para la Virgen de Agartha y adquirí esta finca donde habito desde entonces. Habiendo quedado atrás la guerra mundial y debiendo ceñirme a mis órdenes, retomé la tradicional profesión familiar de la fabricación de dulces y permanecí oculto hasta ahora, meditando todos estos años sobre lo que había ocurrido en la primera mitad de mi vida. Mis únicas esparciones fueron las esporádicas visitas de tus padres o de Óscar a los sitios neutrales acordados anticipadamente para sostener cortísimos encuentros. Y los únicos acompañantes permanentes que he tenido, fieles por demás, han sido los perros Daibas. Jin y Jan son la tercera generación argentina, bisnietos de Jung y Yap, y nunca desde que me radiqué en la Argentina, salvo el fallido intento de tomar contacto con Himno de Rosario en Córdoba, accediendo a la solicitud de Óscar,